Vamos a solicitar, por favor, al responsable de la plataforma de Katy que les vaya indicando a los demás participantes que se vayan uniendo. Van a, por favor, vamos a solicitar su comprensión en el retraso del inicio. Pasa que acá en Santa Cruz estamos con lluvias persistentes y el tema es de que del centro prácticamente de la ciudad acá es el trayecto bastante largo y en lluvias se tarda más en uno retornar uno desde la oficina o desde donde uno trabaje hasta el domicilio, ¿no? Y justamente por aquello ha sido que hemos solicitado el iniciar a las 7:30, ¿no? Por el tema de que las lluvias han sido bastante fuertes y continúan, ¿no? Desde el día de ayer. Seguramente allá en Sucre me dijeron que el clima está bastante favorable, ¿no? Bueno, creo que ya están conectándose la mayoría. Buenas noches, estimados maestrantes. Ya nos encontramos en esta segunda semana con lo que es este módulo de proyectos educativos. Y tal como habíamos indicado la anterior semana, ya hoy vamos a entrar de lleno a lo que significa, en este caso, lo que tiene que ver la conceptualización, diríamos, uh, de lo que es la parte de los de qué entendemos por proyectos, qué entendemos por proyectos educativos, y vamos a llegar hasta a delimitar, ¿no? Los tipos de proyectos que hay, por ejemplo, aquellos que de gran magnitud, los de gran alcance, y también dentro del ámbito educativo, según su tipología, ¿no? Y ya posteriormente ingresaremos a lo que es el ciclo de proyectos, el estudio, digamos, de identificar las diferentes etapas que componen dentro de un ciclo de proyecto, ¿no? Y el día de mañana ya lo que vamos a hacer es directamente ingresar a la estructura como tal, ¿no? Que es lo que seguramente les interesa, ¿no? Estamos primero conceptualizar, manejar bien lo que es la parte de lo que en sí se llega a identificar y a manejar normalmente a nivel tanto nacional como también a nivel de otros países, todo lo que es el concepto que tenemos, el marco conceptual de lo que es la parte de proyectos, eh, todo lo que conlleva en sí el aspecto que esté vinculado con la implementación y el desarrollo de los proyectos educativos, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Se está proyectando, ¿no? Por favor, eso me va a indicar para que, en cualquier momento, por favor, en caso de que mi pantalla, o en este caso también se pueda llegar a el audio, igual que la anterior vez, a bloquear, me hacen conocer para que inmediatamente volver a habilitarnos, que hay un problemita acá de conexión. Entonces, se está viendo, ¿no? Eso es lo que se está compartiendo en la pantalla. Sí, Jason, lo ven. Bueno, iniciamos. Todo lo que conlleva lo que es la parte en sí, y abordando a lo que es en sí el concepto de que necesitaríamos identificar en relación a lo que son los proyectos, antes de entrar a lo que es ya la conceptualización de proyectos educativos, antes necesitamos identificar justamente lo que conlleva o lo que antecede con lo que es la parte del proyecto como tal, ¿no? A nivel general, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tal como ustedes pueden ver en esta lectura, y esto también vamos a subir a la plataforma, por si acaso, y hemos subido 3 materiales a la plataforma el día de hoy. Justamente este material que les va a servir para trabajar esta semana, a partir de hoy inclusive, para que hagan la lectura. Les vamos a mostrar dentro de un momento. Y sobre aquello justamente hoy vamos a ir analizando, ¿no? Algunos aspectos que obviamente esos materiales van a tener una lectura mejor, digamos, más amplia durante la semana que viene, para que posteriormente también les sirva de base para que puedan desarrollar, ¿no? Tal como es les habíamos indicado como una tarea final, es que nos lleguen a presentar su proyecto educativo de su unidad, ¿no? Volviendo a lo que indicábamos, en relación a la concepción del proyecto en sí, podemos identificar
que principalmente dentro de lo que es las características que se pueden ver de lo que son los proyectos a nivel global, hacen conocer o hacen hacer conocer que los proyectos son actividades, por ejemplo, orientadas a la realización de objetivos específicos, ¿no? En este caso es un conjunto de actividades que obviamente tienen que estar debidamente planificadas, debidamente estructuradas, ¿no? Asimismo, por ejemplo, una de las características que indica uno de los autores justamente es que tiene una duración finita, con un proyecto, un principio, un bien definidos, ¿no? Estos conceptos que estamos identificando son conceptos globales, ¿no? Y que lo hemos sacado justamente de uno de los textos que les hemos compartido, que vemos bastante interesante, importante y que les va a servir, que es de Barbosa, un pedagogo que justamente ha hecho un estudio bastante amplio y ha llegado a estructurar este material que lo hemos visto que es bastante completo, específicamente en el área de proyectos educativos, ¿no? Asimismo, también dentro de las características, por ejemplo, que identifica este autor, dentro de lo que es la concepción de los proyectos, hace conocer que son, que necesariamente los recursos disponibles son limitados, ¿no? Es decir, personas, tiempo, materiales, etcétera. Y aquí justamente algo que hablábamos en la sesión, una de las sesiones, en la segunda sesión creo, la diferenciación que tendríamos que hacer, ¿no? Entre lo que es un proyecto y un programa, ¿no? Prácticamente habíamos llegado a hacer conocer y analizar de que un proyecto es, en este caso, tiene un tiempo definido de implementación, ¿no? Es decir, en este caso, tal como indica acá, obviamente, como tiene un tiempo definido, obviamente el tiempo, el recursos, los materiales, toda la logística obviamente va a ser limitada en función al tiempo, al alcance y a la magnitud del proyecto. En cambio, los programas que se implementan, ya sea por parte de los estados o como también de organizaciones no gubernamentales, normalmente son de largo alcance, ¿no? O sea, y en tema de tiempo también son de gran magnitud, ¿no? Algunos son permanentes y obviamente las personas, tiempo y materiales son concurrentes, ¿no? Es decir, normalmente son permanentes también el tema de, por ejemplo, recursos humanos, el tema de tiempo. Muchas veces se hacen sí evaluaciones de medio término, pero continúan con su ejecución, ¿no? Una vez que se ajuste. En el caso de los programas, ¿no? Pero los proyectos tienen un tiempo definido, tienen, como dice acá, personas o equipo que llegue a ejecutar específicamente con una cierta cantidad, ¿no? Materiales igual, ¿no? En función del presupuesto que se va a elaborar. Luego presentan dimensiones de complejidad e incertidumbre, es decir, que es una cuestión de riesgo, ¿no? Es decir, cuando un proyecto se llega a implementar, y esto hay que ser claros, por ejemplo, cuando alguna vez ustedes lleguen a ejecutar o ustedes que han ejecutado algún tipo de proyecto, como por ejemplo, en el caso de lo que es la parte de IVA, normalmente ejecutan proyectos que tienen que ver con, no sé, huertos escolares, o por ejemplo, reciclaje, ¿no? Acá, por ejemplo, en Santa Cruz, es que justamente llegaron a implementar dentro de lo que es la parte del enfoque de medio ambiente, el reciclaje, reutilizar materiales de plástico y de goma, pero en este caso llegar a elaborar artesanías con ellos y llegar a vender. Hicieron diferentes ferias, ¿no? Entonces, aquí es justamente algo que lleva o es una de las características de los proyectos, es que muchas veces no sabemos cuál es el resultado que vamos a tener de la ejecución del proyecto, ¿no? Comparado con las actividades rutinarias que normalmente realizamos, ¿no? Es decir, al ejecutar un proyecto no sabemos si es que vamos a lograr, digamos, el objetivo que queremos o aquello que queremos alcanzar, y los riesgos, digamos, que vamos a tener en fracasar o llegar a alcanzar la meta, ¿no? Entonces, esa es la característica del proyecto, es algo nuevo, por eso que también es algo que normalmente no se desarrolla diariamente, digamos, ¿no? Dentro de la rutina que uno desarrolla dentro de su área laboral, ¿no? Entonces, aquello hay que tomar en cuenta, ¿no? Y también surge en función de un problema, necesidad, un desafío, o también, por ejemplo, de una oportunidad que ustedes identifican, ¿no?
Entonces, aquello es una de las características que ven a grandes rasgos, en este caso Barbosa, dentro de lo que es la parte de la concepción de los proyectos. Y bueno, eh, dentro de lo que son, hay que tomar en cuenta también, pues, según otros autores que podemos identificar acá, por ejemplo, que es una iniciativa finita, lo que decíamos, ¿no? Es decir, algo que tiene un inicio y un fin. Objetivos claramente definidos en función a problemática, obviamente, tienen que estar bien claros y delimitados los objetivos en función a la problemática previamente analizada e identificada y obviamente en función a personas y organizaciones, ¿no? Es decir, en muchos de los casos es que va a ser una persona o personas o grupos o comunidades y organizaciones, en este caso hablamos de instituciones ya sean nacionales o ONGs, fundaciones, organizaciones pueden ser también llamadas, por ejemplo, padres de familia, juntas escolares, junta de vecinos, dependiendo, ¿no? Es también una iniciativa temporal realizada para crear un producto o servicio único, indica, ¿no? Es decir, temporal, ¿no? Según Duncan. Y también es una asociación de tareas con un inicio y un fin. En este caso, si es que ustedes ven, Baker y Baker también coinciden con lo que es Maxiano, ¿no? Que tiene un inicio y un fin, ¿no? En lo que es la ejecución de los proyectos, ¿no? También son limitados por el tiempo, ¿no? Lo que analizábamos anteriormente. Asimismo, por ejemplo, Weiss y Wysowski indican que el proyecto es una iniciativa con características de complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no sabemos los resultados que se vayan a alcanzar. Sabemos si bien planteamos objetivos, hay una planificación que se ha estructurado, muchas de las veces hay factores que, tomando en cuenta que esté todo estructurado, van a llegar a afectar en el resultado, ¿no? Entonces, es por eso que muchos autores hacen hincapié en el tema de la complejidad o algunos aspectos o factores externos que puedan incidir, ¿no? En la implementación de un proyecto. Recursos limitados, lo que decíamos, es decir, un proyecto comparado con un programa, nuevamente volvemos a la comparación, por ejemplo, un proyecto bajo el ejemplo que decíamos, de lo que es el reciclaje, digamos, ¿no? Van a tener, supóngase, un presupuesto si es que van a vender y todas quieren, no sé, 500.000 bolivianos, ¿no? En cambio, los programas que son permanentes, ya sean estatales o municipales, por ejemplo, un programa del municipio que desarrolle constantemente el tema de limpieza y lo que es la parte de reciclaje en las unidades educativas, muchas veces va a tener un presupuesto arriba de los 10.000, 20.000 bolivianos, ¿no? Y son permanentes, ¿no? También, obviamente, el tema del escalonamiento de tareas, en este caso hace referencia a que son tareas que están planificadas en función al alcance de una o de manera proporcional, ¿no? Se van a ir desarrollando las diferentes actividades y tareas, ¿no? Y obviamente con un producto orientados a alcanzar un objetivo y un producto, ¿no? Ingresando ya a lo que son los proyectos educativos, a grandes rasgos, por ejemplo, ya podemos analizar esto que ustedes ven en la gráfica son muchos de los aspectos que seguramente ustedes han llegado a desarrollar alguna vez en el ámbito educativo hablando. Normalmente, por ejemplo, han desarrollado algún proyecto que tenga que ver con todo lo que es la parte de, no sé, por ejemplo, la parte de metodología colaborativa o enfoque de competencias que tiene que ver con lo que es la parte de, por ejemplo, el tema de medio ambiente, el tema de plan de formación docente, por ejemplo, aquí puede ser inteligencias múltiples, colaboración con familias, por ejemplo, educación emocional, las tecnologías, las TACs, atención para la diversidad, ¿no? Ahí están también proyectos dirigidos al tema de género, medio ambiente, inclusión educativa. Por ejemplo, acá habla también de proyectos que tienen que ver con revistas transversales con todas las áreas, plan de biblioteca, digamos, interactiva. Entonces, son esos diferentes proyectos que seguramente en algún momento o no lo han desarrollado todavía o tal vez ya lo han llegado a implementar, ¿no? Entonces, aquellos justamente son una de las características que normalmente dentro de los proyectos educativos buscan el mejoramiento eh, de la calidad educativa o del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro
dentro de una unidad educativa, dentro de un centro de educación, de formación, ¿no? Entonces, y aquello, normalmente como está subrayado acá, surge a raíz de una necesidad, ¿no? Ya sea necesidad, o en este caso necesidad de mejorar o de innovar en muchos de los aspectos, ¿no? Y algo que hay que rescatar, según Vera y Parra, dos pedagogos, indican que los proyectos educativos son secuencias de tareas planificadas, ¿no? Como intencionalidad de la práctica productiva que debe lograrse a través del trabajo cooperativo. En este caso, estos dos autores hacen referencia a que los proyectos educativos, su esencia, son el trabajo colaborativo o cooperativo, en este caso, de un equipo, ¿no? Y quienes van a conformar, obviamente, ese equipo va a tener que ser los diferentes actores de la comunidad educativa. En este caso estamos hablando de docentes, el director, obviamente, representantes seguramente de padres de familia, juntas escolares, como quieran llamar, y también, obviamente, los estudiantes, ¿no? Entonces, es un trabajo cooperativo que, obviamente, el fin de todos los proyectos educativos, como veíamos arriba, va a ser en todos los aspectos el de mejorar la calidad educativa, ¿no? O el desarrollar una educación de calidad integral, ¿no? Ya a lo que indica Barbosa, como indicábamos acá, o hacíamos hincapié hace un momento, el concepto que vemos que es más integral hace referencia a que los proyectos educativos son una iniciativa o conjunto de actividades con objetivos claramente definidos, ¿no? En función a problemáticas, necesidades, oportunidades, ¿no? Acá, por ejemplo, no solamente habla de que un proyecto nace de una problemática, sino también en muchos de los aspectos un proyecto busca llegar a innovar o busca surge en función a oportunidades o intereses, ¿no? De un sistema educativo, ¿no? Obviamente un sistema educativo se puede considerar dentro de una unidad educativa, de un centro de educación alternativa, dentro de un instituto, dentro de una universidad, dependiendo del nivel, ¿no? De un educador, de grupo de educadores, lo que indicábamos, y de alumnos, ¿no? Con la finalidad de realizar acciones orientadas a la formación humana, con la construcción de conocimiento y la mejora de procesos educativos, ¿no? Es decir, aquí lo que indicaba, ¿no? Es decir, lo que se busca acá es, obviamente, la construcción de conocimientos y, ante todo, la mejora de la calidad educativa, ¿no? Entonces, esta definición es una de las más integrales que hemos llegado a identificar en relación a lo que son los proyectos educativos y que obviamente también incluye todo lo que son la parte de aquellos proyectos que tengan que ver, que sean sencillos, es decir, proyectos concretos, como en la anterior sesión me indicaban que habían desarrollado proyectos básicos, es decir, concretos, inclusive dentro del aula, como también aquellos que son los que llegan a generar participación de las juntas escolares o del barrio, representantes de UTVs, no sé, ¿no? Entonces, donde existe más participación de más actores, ¿no? Entonces, dentro de un momento justamente les voy a exponer los diferentes, la tipología de los proyectos para que ustedes vayan viendo justamente el alcance, ¿no? Que se tiene en relación a los proyectos educativos, ¿no? Y algo justamente lo que hacíamos referencia hace un momento, ¿no? Es necesario que hagamos diferenciación entre lo que significan las actividades o rutinas o funcionales que normalmente las desarrollamos diariamente y actividades basadas en proyectos. Es decir, dentro de nuestra práctica educativa podemos desarrollar sin darnos cuenta actividades que hemos ido desarrollando y que son aquellas actividades que están enfocadas o basadas hacia los proyectos, ¿no? Y hay que diferenciar, ¿no? Aquellas actividades rutinarias, ¿no? Pues normalmente, como indica acá, por ejemplo, en las actividades que son llamadas rutinarias, son varias, ¿no? Normalmente están dirigidas a operaciones o funciones que son más que todo administrativas, digamos, ¿no? O que son parte de la función diaria, ya sea del docente o del director, ¿no? En este caso, por ejemplo, registro académico, comunicaciones internas, aplicación de instrumentos de evaluación, control de actividades de enseñanza, reuniones, actualizaciones, consulta de base de datos, adquisiciones de mercancías. Por ejemplo,
no vamos a decir, digamos, un proyecto educativo que busque la mejora de la calidad, si bien, digamos, simplemente a la adquisición, supóngase, de una computadora, ¿no? Si es que ese proyecto no va a estar ligado a un proceso, supóngase, de capacitación, de implementación, las TICs, el uso de esa computadora como una herramienta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si es que tal cual es solamente una compra de un artículo, de un artefacto, de un equipamiento, entonces no llega a ser una actividad que busca o está basada en proyectos, ¿no? Entonces aquello hay que diferenciar muchas de las veces, ¿no? Reuniones, actualizaciones, decíamos, control de stock, servicios de contabilidad, atención de bibliotecas. Por ejemplo, en algunos de los casos, mi experiencia con el tema de proyectos, algunas instituciones veían como un proyecto de implementación educativa el llegar a incorporar o aperturar una biblioteca dentro de una unidad educativa, ¿no? Simplemente, digamos, los textos, un área de la unidad educativa, supongo que se habilita un ambiente y instalan los textos y se convierte en una biblioteca, ¿no? Ese caso, por ejemplo, si es que se lo llega a plantear de aquella manera, no va a constituirse un proyecto porque al final es una actividad administrativa de dotar a los estudiantes de acceso a libros o a materiales bibliográficos, pero solamente llega hasta eso, ¿no? Es decir, a que los estudiantes puedan acceder a materiales. En cambio, cuando es una actividad basada o dirigida hacia lo que son los proyectos educativos, tendría que ir complementada con más actividades y acciones secuenciales planificadas, ¿no? Por ejemplo, jornadas de lectura. ah, en muchos de los casos, y eso es lo que justamente he visto en otras unidades educativas, que es lo que hacen cuando implementan algunas unidades educativas, realizan, por ejemplo, en base al material o textos que tiene, obras. Entonces, los días lunes, por ejemplo, empiezan a hacer diferentes concursos de poesías, de lectura de obras. Entonces, aquello justamente va casado con actividades ya planificadas dentro de una estructura, ¿no? Entonces, es necesario diferenciar aquello, ¿no? Para aquellas actividades rutinarias o funcionales que están dentro de lo que es la parte de, diríamos, tareas que desarrolla tanto el personal administrativo como docente de las unidades educativas, ¿no? Y las actividades que sí están basadas en el proyecto, por ejemplo, podemos identificar, ¿no? Aquellas que son, pero mayormente con lo que es la parte de que en las organizaciones se va a atender, se van a identificar diferentes necesidades, tanto externas como internas, y ante todo se va a aprovechar una oportunidad para llegar a atender esas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver, implementar nuevas metodologías de enseñanza. Entonces, un ejemplo, supóngase, ¿no? Entonces, aquello justamente, obviamente, que su fin último va a ser la mejora de la calidad educativa. Investigar sobre los resultados del trabajo pedagógico con una comunidad, ¿no? Reformular su organización curricular. Obviamente, cuando uno llega a reajustar la parte curricular, es un proyecto que va a buscar la mejora de la calidad educativa, ¿no? Elaborar recursos didácticos y desarrollar orientaciones pedagógicas, por ejemplo, guías metodológicas para el uso, no sé, de algún material didáctico, supóngase del Tangram o por ejemplo, de los títeres como recurso didáctico para el nivel primario, ¿no? Ampliar o implementar nuevos cursos que en este caso tienen que ir relacionados a alguna necesidad, ¿no? No solamente tiene que ser curso de capacitación y para de contar, sino que tiene que ir casado con un seguimiento, ¿no? Con un proceso correlativo, complementario. Mejora del índice del rendimiento escolar de los alumnos, implementar nuevos laboratorios de enseñanza. Entonces, aquello, por ejemplo, laboratorios de enseñanza tienen que ir no como el ejemplo que indicamos anteriormente, ¿no? Que solamente sea instalación, ¿no? Sino que también, obviamente, vaya casado a que se vaya a implementar y necesariamente tenga que dársele un uso innovador a lo que son estos laboratorios, ¿no? Capacitar a profesores en planificación y gestión de proyectos, ¿no? Obviamente esto constituye, digamos, parte de un proyecto de formación complementaria para los colegas, ¿no? Preparación de profesores en programas de especialización y de pregrado y de posgrado, ¿no? Algo que, por ejemplo, inclusive ustedes están realizando. Por ejemplo, la institución CAETI, para desarrollar, para que la aprueben o para presentar
supóngase este proyecto perdón, este posgrado que tiene que ver con lo que es esta maestría, necesariamente las instituciones o las universidades piden que presenten un proyecto educativo, ¿no? Entonces, presenten en función de la estructura, ¿no? Que les piden, ¿no? Obviamente aquello va dirigido a que el docente, en el caso de ustedes, educadores o profesionales, mejoren o lleguen a consolidar conocimientos y habilidades en relación ya a lo que es la educación superior, ¿no? Y lo que decíamos, a ver, voy a invitar para que haga la lectura, no sé si es que para que vayan viendo, porque de aquí no quiero que estén después. Andrea, por favor, si es que puede hacer la lectura de la primera tipología que vemos acá, proyectos de intervención. Licenciado, buenas noches, está bien. Proyectos de intervención son proyectos desarrollados en el ámbito de contextos u organizaciones con la finalidad de promover una intervención con objeto de introducir modificaciones en la estructura y o la dinámica, operación de la organización o contexto, afectando positivamente a su funcionamiento. ¿Qué es lo que piensa de este tipo de proyecto? ¿O cuál más o menos cree que va, o la intención de este tipo de proyectos de intervención? Ah, mm, Me parece interesante porque según lo que la lectura nos permite organizar, ¿no? Nos permite modificar bien del contexto. Y esto tiene que ser siempre con el fin de lograr algo positivo. Por ejemplo, en el caso de, diríamos, un proyecto, ¿no? Que algo que los proyectos que van más dirigidos al tema que tiene que ver con los enfoques, proyectos dirigidos a lo que es la parte de implementación de enfoques de, por ejemplo, de equidad de género, medio ambiente. Entonces, si es que se llega a implementar en un barrio, en una comunidad, un determinado proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con el tema de equidad de género, obviamente va a ser de intervención, supóngase, para que se pueda generar un cambio en la concepción, supóngase, de las familias, inclusive de los estudiantes, ¿no? Dentro de una educativa, dentro de un barrio, dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, esos tipos son de proyectos justamente que buscan llegar a generar un cambio de mentalidad, un cambio en la rutina, un cambio de concepción, un cambio de hábitos dentro de la educativa, ¿no? Por ejemplo, como les decía, hay proyectos que implementan organizaciones no gubernamentales que tienen mayormente están dirigidos a enfoques que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, de medio ambiente, en una comunidad donde lo que buscan, una unidad educativa donde lo que buscan es, aparte de reciclar, es reutilizar y también sacar provecho de este material para generar emprendimientos, ¿no? Entonces, aquello justamente va a realizar un cambio, ¿no? Va a promover un cambio dentro de un contexto, es con lo que indica, ¿no? El siguiente, por favor, Andrea, proyectos de investigación. Son proyectos que tienen como finalidad principal la obtención de conocimientos sobre un determinado problema, cuestión o ámbito con garantía de verificación experimental. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de ustedes, seguramente van a ser, normalmente, si bien es una tesis con modalidad de grado, también se puede considerar, ¿no? Que muchos de los aspectos, por ejemplo, realizamos proyectos de investigación para conocer determinados aspectos de un entorno, ¿no? De una comunidad, ¿no? Hacemos encuestas o hacemos algunos estudios en relación, o sea, supóngase al impacto de, por ejemplo, podríamos identificar, ¿no? El impacto de la pandemia en, eh, en las unidades educativas, digamos, en una determinada comunidad, en un determinado barrio, en relación a los hábitos de higiene, supóngase, ¿no? Entonces, para, Sí, ¿no? yo creo que es importante aquí identificar un problema de acuerdo al contexto donde uno se desarrolla, ¿no?
en este caso en nuestras unidades educativas. Cada docente o cada maestro sabe cómo es el entorno social de su unidad educativa y de acuerdo a eso o se identifica o se plantea el problema para poder dar alguna solución. Bueno, una solución no será a corto plazo, pero a largo plazo, realizando un proyecto, podemos, yo creo, llevar adelante. En este caso estaríamos hablando de nuestros PCPs, que son identificados de acuerdo al contexto que se desarrolla en nuestra unidad educativa, que de un tiempo a esta parte nos es de mucha ayuda porque podemos detectar ahí problemas sobre los valores, sobre el cuidado del medio ambiente, como usted decía, o equidad de género, y poder trabajar con los estudiantes para que ellos se concienticen y realmente puedan aplicarlo y nosotros ayudamos en esa parte, ¿no? Hacer que ellos Ex- se den cuenta de lo que está sucediendo y puedan buscar algún cambio, no será de un año, por generalmente ahora que es 2 años es el PCP y además se puede ampliar el mismo PCP en caso de no haber logrado ese propósito que teníamos, ampliar otros 2 años más. Exacto, Andrea, ¿no? Y justamente, indica usted, ¿no? Justamente ese es el objetivo o es lo que se busca a través de los proyectos, ¿no? Muchas gracias. Fernando, por favor, si es que nos puede hacer la lectura del tercer tipo o tipología, en este caso, de proyectos de desarrollo o de producto. Licenciado, buenas noches. Eh, claro que sí. Dice proyectos de desarrollo o de producto. Ya, lo escuchamos. El contenido, si es que puede hacernos leer el concepto, el significado. Sí. Son proyectos que se desarrollan en el ámbito de una organización con la finalidad de producir nuevos servicios, actividades o productos. Ejemplos de proyectos de este tipo son desarrollo de nuevos materiales didácticos, desarrollo de una nueva organización curricular, desarrollo de una nueva asignatura, desarrollo de software. A ver, alguna relacionada con este tipo de proyecto que tal vez en algún momento lo haya desarrollado usted y no se da cuenta que estaba desarrollando un proyecto de producto o de desarrollo. Em, Usted es yo soy de profesor de música. música, ¿verdad? Sí, Pero, por ejemplo, acá en el caso de música, ¿no? Alguna guía, algún material, alguna guía de aprendizaje, no sé, o de aprendizaje de la zampoña o de la guitarra, no sé qué haya desarrollado, ¿no? En función de las características de sus niños, ¿no? O algún tipo inclusive, acá, por ejemplo, dice desarrollo de software, pero tal vez, por ejemplo, tutoriales, ¿no? Que realmente ahora después de que ya ha transcurrido, por ejemplo, la pandemia, posteriormente ahora lo que más hay inclusive son los tutoriales, ya sea en YouTube o inclusive ahora creo que es en TikTok, de diferentes tareas, actividades, ¿no? Hasta para hacer un huevo o para inclusive hasta para construir robots, ¿no? Entonces es algo que justamente se desarrolla en función a algo planificado, ¿no? O dentro de una organización, pero estamos viendo en el ámbito educativo, por ejemplo, materiales didácticos, ¿no? En este caso son guías que se pueden identificar, ¿no? Que uno desarrolla como docente para permitir una mejor, digamos, aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Pues, la característica, por ejemplo, ahora en el caso, en el tema de su asignatura debe ser que no sé si es que usted elabora materiales para la enseñanza de los estudiantes, ¿no? Seguramente tiene que investigar algunos materiales y sobre eso llegar a reelaborar, ¿no? así es, licenciado. Eh, Recordando un poco lo que habíamos trabajado anteriormente en la época de la pandemia, por ejemplo, forzosamente teníamos que elaborar, por ejemplo, cartillas Exacto. cuando no lográbamos entrar, digamos, a cierto sector donde no podían tener un material
de aprendizaje virtual. Entonces, forzosamente teníamos que crear, de acuerdo al avance, cierta cantidad de material educativo para llevar a cierto sector, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, teníamos la misión en realidad de que nuestro producto sea no tan largo, sea conciso, exclusivo, ¿no? Para ese curso, por ejemplo, si es que es primaria o secundaria. Entonces, ahí ha sido, digamos, un empiezo de empezar a crear eh, todo este tipo de material educativo, ¿no? Entonces, en cierta forma, creo que se ha creado un tipo de producto en esa época, por ejemplo. Ahora, en la actualidad, lo que yo hago, por ejemplo, es tratar de em, sintetizar de mejor manera la documentación, uno que nos envían, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, con con el tipo de información que tiene que ser adecuado, digamos, al sistema del lugar, ¿no? O sea, a su cultura, por ejemplo, o a su situación económica, sociológica, etcétera. Entonces, yo trato de acomodar de manera que ellos puedan absorber de mejor manera lo que yo estoy enseñando, ¿no? Entonces, en cierta forma, también se estaría traduciendo en crear un tipo de producto. Pienso, ¿no? Exacto, Que es así más o menos. Y exacto. ahora, por ejemplo, también podría llamarlo un sistema de producto que se puede palpar, es el desarrollo de software, pero no en sí desarrollar los software. Yo, por ejemplo, creo mis propios cuadernos pedagógicos, ¿no? En base a lo que dice el Ministerio de Educación, las pautas principales que debe tener. Entonces, también acomodo, digamos, la manera como debo evaluar y que me refleje eh, paulatinamente, ¿no? Como es un cuaderno pedagógico, pero creado por mí, por ejemplo. Entonces, esas cosas quizá me facilitan poderlo, bueno, para mí, mi comodidad, mi mejor desempeño y en cierta forma ahorro de tiempo, ¿no? Eso es lo que rescato de todo eso. Prácticamente eso es lo que tendría por decir, licenciado. Bueno, muchas gracias, Fernando. A ver, profesora Teodora, en relación a los proyectos de enseñanza, es algo con lo que ya seguramente, obviamente, todos están familiarizados, ¿no? Si es que puede hacer la lectura de estos, los dos últimos tipos de proyectos, por favor. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Sí, profe. proyectos de enseñanza, ¿no? Sí. Ya. Son proyectos elaborados dentro de una o más disciplinas o contenidos curriculares dirigidos a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es algo que seguramente, obviamente, ¿no? Eso normalmente se llega a desarrollar a principios de gestión, ¿no? Sí, Ah, dentro de lo que tiene que ser la planificación que desarrolla, ¿no? Los planes anuales curriculares o los planes pedagógicos que presentan, ¿no? sí, Lice, la base, digamos, de lo que utilizamos para trabajar, ¿no? En las unidades educativas. Y el último, proyectos de Mm, trabajo. Proyectos de trabajo o de aprendizaje son proyectos desarrollados por alumnos en una o más disciplinas o contenidos curriculares en el contexto escolar bajo la orientación del profesor y tiene como objetivo el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de competencias y habilidades. Y bueno, por ejemplo, ustedes cuando dan trabajos grupales o inclusive hablando de cuando tienen que les dan una determinada actividad a un grupo de estudiantes para que expongan una temática, por ejemplo, de algo que tenga que ver con el avance curricular, como dice acá, no sé, por ejemplo, la planta o que la parte de ciencias sociales, no sé, la Fundación de Bolivia, los estudiantes tienen que, como equipo, llegar a organizarse. Y en eso justamente ellos van planificando
de qué manera van a llegar a exponer, seguramente quiénes van a recabar el material, quiénes van a elaborar el papelógrafo, o si es que es la cartulina, o inclusive ahora que se tiene acceso a las tecnologías, quiénes van a hacer las diapositivas para que lo presenten en el curso, ¿no? Entonces, ahí sí es que vamos viendo ellos, justamente en ese proceso de planificación, en ese proceso de coordinación interna, van desarrollando las diferentes etapas que vamos a ver en su momento en relación a los proyectos, ¿no? Va el tema de planificación, va el tema ya de ejecución, ahí inclusive ya tenemos que contemplar el tema de materiales, recursos humanos que son ellos, y ya el tema de evaluación que obviamente va a ser ya sea, digamos, evaluación externa, que diríamos que sería el docente que llegaría a evaluar, también por parte de sus compañeros, ¿no? Entonces, si es que vemos, también este autor considera que los estudiantes, al momento de realizar un trabajo, proyectos de trabajo, justamente desarrollan una de las características que conllevan los proyectos educativos, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Quiero ir avanzando porque tenemos todavía pendiente, necesitamos llegar a más a los otros contenidos que son importantes, ¿no? A ver, dentro de lo que es la plataforma, les hemos dado, justamente hemos lanzado, hemos subido una pregunta, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Y qué se trata qué se trata de lograr mediante ellos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, vamos a analizar ahora aquello, pero mm, lo que quisiera es que ustedes presenten desde su punto de vista, ¿no? Acá, según las características por ejemplo, el otro texto que se les ha compartido es el diseño de proyectos de Juanita Hernández, ¿no? Y justamente esta autora hace relación a lo que la concepción en relación a un proyecto macro, ¿no? Ella indica o hace referencia a que un proyecto es una proyección de estrategias, actividades, indicadores, resultados que movilizan recursos, ¿no? Lo que indicábamos, recursos concentrados para lograr objetivos específicos dentro de un determinado tiempo, ¿no? Entonces, son actividades, ya hemos ido aclarando aquello y reiterando, que son estructurados, que movilizan recursos para lograr determinados objetivos, ¿no? ¿Y cuál es su propósito? Experimentar con innovaciones y tanto en su contextualización como en su metodología. Y ahí es clave, ¿no? Porque, como decíamos, uno cuando, y como justamente expresaba hace un momento el profesor Fernando, al momento de realizar, por ejemplo, las cartillas, están innovando, han innovado muchos de ustedes, ¿no? Al elaborar sus propias cartillas. Ese proceso de elaboración de cartillas ha tenido que pasar primero por un proceso de una idea inicial a partir de un contenido, luego ir planificando, estructurando mentalmente cómo van a elaborar, cómo van a sistematizar, por ejemplo, los materiales o contenidos que vean convenientes en función al contexto y características de los estudiantes, y posteriormente ya lo que es la parte de llegar como vemos acá, un elemento principal, la contextualización de la metodología, ¿no? Ustedes en función de las características de los estudiantes elaboran o desarrollan ese proyecto, ¿no? O desarrollan esa metodología, ¿no? Y lo último, ¿no? ¿Qué se trata de lograr mediante los proyectos? Acá uno de los tres aspectos que identifica esta autora, Juanita Hernández, indica que es responder a las necesidades locales, nacionales e internacionales, ¿no? Obviamente, siempre en todos los casos va a buscar que, en el caso nuestro, en el ámbito educativo, podamos responder a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Luego también que llegar a identificar lo que la población necesita, ¿no? Y otro de los aspectos que existen, digamos, las condiciones, recursos técnicos y económicos. Y obviamente, ¿no? Muchos de los aspectos, por ejemplo, hasta el hecho de elaborar una cartilla, llega hasta su fase ya cuando ustedes seguramente han concluido de elaborar. ¿Y qué es lo que sigue después? Tener que fotocopiar. Y para eso, obviamente, necesitan recursos económicos o imprimir, ¿no? Entonces, por más que valga, digamos, no sé, la cartilla 2 pesos o 2 bolivianos o 5 bolivianos, la fotocopia, entonces eso va a llegar a que ustedes tengan que hacer el cálculo de cuánto van a tener que invertir en relación a lo que es la parte económica, ¿no?
Entonces, hasta ese tipo de proyectos pequeños justamente conllevan también el uso de recursos, ¿no? Tanto económicos y los técnicos, justamente de la especialidad o ustedes como docentes o el equipo de docentes, ¿no? Que desarrolle el proyecto. Lo que les decía, ¿no? Esto se ha habilitado para que desarrollen una actividad individual. Ya hemos visto la concepción que tiene esta autora, entonces en función de aquello les voy a solicitar que elaboren esta actividad individual para esta semana que viene, ¿no? Y bueno, a ver, algo que es bien importante y que yo lo veo que es necesario que conozcan es pues que todos los programas inclusive y proyectos que se desarrollan por parte, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, por parte de instituciones estatales a través de, en este caso, ministerios, a través de instancias estatales que llegan a implementar diferentes tipos de proyectos, desde hace años justamente han tomado en cuenta en función al Pacto Mundial por en este caso ni siquiera es la educación, ¿no? Sino al Pacto Mundial de la ONU, desde los años 90 justamente han llegado a reunirse más de 190 países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas y que justamente han llegado a firmar este pacto para llegar a alcanzar los objetivos, que antes, por ejemplo, tenían otro nombre. Ahora, por ejemplo, los conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes tenía otro nombre, no sé si es que alguno sepa qué se llamaban. ¿Alguno sabe? Andrea. No le hice ni idea, no sabría decirle. Antes se llamaban los objetivos del milenio. Tal vez han escuchado hablar, ¿no? Los objetivos del milenio. ¿Y por qué se llamaban los objetivos del milenio? Porque justamente tenían que alcanzarse, como les indicaba hace un momento, en los años 90 justamente los países que están asociados a la Organización de Naciones Unidas se llegaron a reunir en una gran cumbre, donde llegaron a firmar este primer pacto, donde llegaron a justamente identificar, en ese entonces eran como 9 objetivos, y le llamaron objetivos de milenio que tenían que alcanzar hasta el año 2000, ¿no? Pero posteriormente, después de reuniones que mantuvieron entre los países, vieron que estos objetivos justamente habían sufrido varianzas, algunos se habían desplegado y también a nivel mundial se habían identificado más necesidades, y es a partir de aquello justamente que plantean en el año 2015 más o menos llegar justamente a alcanzar los objetivos ya no del milenio, ¿no? Sino objetivos de desarrollo que en ese entonces creo que alcanzaban un total de unos 10 o 13, ¿no? Ya posteriormente llega a replantearse una reunión justamente que ustedes saben que generalmente tiene reuniones extraordinarias o ordinarias las Naciones Unidas, donde esta vez llegaron a plantear ya 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ser alcanzados hasta el año 2030, ¿no? Estamos a 6 años. Entonces, y son objetivos que engloban las diferentes necesidades y problemáticas que viven las naciones a nivel global. Si es que ustedes pueden ver, el primer objetivo fundamental que obviamente se busca a nivel mundial es el fin de la pobreza, el hambre cero, el segundo objetivo, el objetivo 3, salud y bienestar, el objetivo 4, educación y calidad, el objetivo 5, igualdad de género, el objetivo 6, igual, agua limpia y saneamiento. Entonces, así podemos ver, y ahí justamente entran también, por eso es que a partir de la implementación de la ley 070, entra con fuerza el tema de educación de género, educación de medio ambiente, que son casi como 4 objetivos que quieren alcanzar a través de los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si es que ustedes pueden ver, existe el objetivo de acción por el clima, vida submarina, vida de economistas terrestres,
Después, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo razonable. Es decir, son 4 objetivos que justamente buscan a través de lo que es este pacto mundial, el lograr mejorar y lograr avanzar a nivel mundial, ¿no? ¿Y por qué les planteo esto? ¿Por qué? Porque las mismas naciones están obligadas, es decir, los estados de cada nación, en este caso los gobiernos de cada nación, las organizaciones o los organismos no gubernamentales a nivel mundial, están obligados a que sus proyectos y sus programas que implementan tengan que alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible para que cuando se reúna en el año 2030, obviamente se vea el resultado y la mejora que se ha tenido, ¿no? Y vamos a analizar, por ejemplo, yo les planteo, y seguramente con el ejemplo que les vaya dando, van a ir surgiendo otros también que ustedes vean, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bono Juancito Pinto, ¿a qué objetivo creen que llega a atender dentro de los 17 que ven acá? A ver. Sin miedo, sin miedo. A ver, Telma. Buenas noches, ¿Cómo docente, está? ¿cómo le va? Está un poco pequeño mi pantalla, sin embargo, pienso que es el bono Juancito Pinto, dijo, ¿no? ¿Sí? El bono Juancito Pinto. ¿A qué objetivo cree que quiere alcanzar? ¿O se quiere Bueno, iba a alcanzar? decir a educación de calidad, sin embargo, no estoy de acuerdo tampoco con eso, pero lo que pasa es que no puedo distinguir bien Vamos algunos a, cuadritos, mil disculpas. ya, a ver, para que puedan leer. Fin de Vamos. la pobreza. Eh, pienso que puede ayudar de alguna forma este apoyo que les da el gobierno para que puedan sustentar eh, más que todo sus útiles y demás, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto muchas de las veces no va justamente a buscar solamente alcanzar un determinado objetivo dentro de lo que son los proyectos o los objetivos que están planteados, ¿no? Perdón. Ya, ahora sí se puede ver, yo creo, ¿no? Se está compartiendo, ¿no? Sí, Sí se ve. esto vamos a ampliar más para que puedan ver. Voy a disculpar, es que pensamos que ya. A ver, entonces, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Algo que también otro de bueno, lo que les acabo de indicar, ¿no? Si bien, por ejemplo, lo que es el bono Juancito Pinto se encuentra dentro del área educativa, obviamente buscan educación de calidad, el acceso, y hay unos resultados justamente dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, donde se identifican, ¿no? Qué tipo de resultados se quieren alcanzar o indicadores, ¿no? A través de indicadores específicos, ¿no? Entonces, también obviamente lo que se busca es el fin de la pobreza, porque obviamente se le está dando un recurso económico, ¿no? A las familias. En muchos de los casos, justamente este recurso económico también va a ir dirigido no a solventar, por ejemplo, la compra de no solamente materiales útiles escolares, ¿no? Sino también las familias pues lo van a priorizar para la canasta familiar, ¿no? Por ejemplo, algo que también se ha ido implementando, ¿no? En el caso del bono Juana Zurduy, ¿no? Caso de este bono, obviamente, igual que busca entre los proyectos a alcanzar es la equidad, igualdad de género y también el fin de la pobreza, ¿no? Entonces, si es que ustedes ven estos proyectos y dentro del ámbito educativo, la ley 070, por ejemplo, contempla o toma en cuenta estos proyectos de milenio, perdón, objetivos de desarrollo sostenible, para que se puedan llegar a alcanzar a través de todo lo que es la parte de las propuestas curriculares, las diferentes metodologías, enfoques, todo aquello que buscan justamente lograr
que se pueda dar a través de la educación, ¿no? Y por eso que, como les indicaba en un principio, con fuerza dentro de lo que es el ámbito educativo, sea a través de la ley 070 y las diferentes justamente actualizaciones o lo que es la parte de los lineamientos curriculares que se han ido implementando, es que han hecho hincapié en el tema de la educación con enfoque, en este caso, que tiene que ver con el tema de medio ambiente, equidad de género, interculturalidad, ¿no? Por el tema de igualdad. Entonces, acceso a la justicia, acceso a recursos. Ahora sí, van a disculpar. Se escucha, ¿no? Por Ahora favor. sí. Ya, ahora sí. Bueno, entonces sigamos tenemos bastante que avanzar. Entonces, no se va a olvidar que, y aquello, por ejemplo, dentro de lo que es la parte de cada estado, hay un control que se hace, ¿no? Para que las ONGs o también las mismas instituciones estatales, ya sea Ministerio de Educación, Ministerio de, no sé, de Salud, Ministerio de Deporte, ¿no? Ministerio de Cultura, cuando implementan diferentes proyectos, necesariamente toda la parte presupuestaria, el proyecto como tal, lo presentan al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas es la instancia que verifica que justamente se contemple el alcanzar estos proyectos a nivel nacional, ¿no? Por los diferentes estamentos, ya sean estatales y también las mismas organizaciones no gubernamentales. Ahora, por ejemplo, antes no había el control, ¿no? Con el tema de los organismos no gubernamentales. Por ejemplo, allá en Sucre tengo entendido que mayormente yo trabajé en Plan Internacional, pero no sé si es que está todavía allá Plan o Visión Mundial. Creo que hay otras ONGs, ¿no? He visto que hay CUTIM y no sé, algo así. Después, y hay otras que justamente estas ONGs o fundaciones para que lleguen a ejecutar diferentes proyectos a nivel ya sea departamental o nacional, lo presentan al Ministerio de Economía y Finanzas para que este a disculpar, aquí tenemos problemita con... Ya, ahora sí. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas es la instancia a la cual presenta, ¿no? Como les indicaba, los diferentes proyectos, ya sea ONGs, instituciones estatales, no gubernamentales, para su aprobación y verifiquen que justamente se quiere alcanzar a lograr estos objetivos planteados a nivel mundial, ¿no? A través de la Organización de Naciones Unidas. Dentro de lo que es la parte del alcance de los proyectos, algo que es importante y justamente la primera sesión indicaba, ¿no? Por ejemplo, tal vez que hubieran ejecutado proyectos pequeños o proyectos grandes. Acá vamos a poder ver más o menos los tres tipos de proyectos que se pueden identificar, ¿no? En función a su magnitud, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar los proyectos experimentales, ¿no? En el caso de los proyectos experimentales, ahora, por favor, quisiera que me lo lea. ¿Dónde estamos? ¿Quién está aquí? A ver. Marta, si es que puede leer los proyectos experimentales, por Licen, favor. Si puede hacer una lectura, qué son los proyectos experimentales según aquí el material? Licen, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan, no? Sí, lo escucho, lo escucho. Proyectos experimentales son proyectos pequeños que se ejecutan con una población determinada y con pequeños fondos. Por ejemplo, ahí tenemos el huerto escolar, venta de artesanías con material reciclado. Usted, dentro de lo que son los proyectos experimentales, ¿ha llegado tal vez alguna vez dentro de este ámbito llegar a implementar este tipo de proyectos? Sí, dicen, cuando trabajaba en provincia teníamos el huerto escolar,
¿Ya? Y justamente el huerto escolar era el proyecto del PCP, ¿no? Entonces hacíamos producción de varias hortalizas que también hacíamos la comercialización. Un tiempo ¿Ya? eso hicimos. Llegaban a Sí, comercializar. sí. Perfecto. A ver, proyectos pilotos, es que puede ser la lectura más. Eh, Ah, proyectos pilotos. Es la extensión de un proyecto que ha sido exitoso, requiere más capacidades, fondos y mayor población involucrada. Eh, Huerto escolar en el distrito, red escolar de venta de artesanías recicladas. por ejemplo, en este caso, podría hacerse un proyecto piloto, considerarse que la dirección distrital o la dirección del núcleo educativo desarrolla ferias de productivas donde lleguen a comercializar los productos que llegan a, valga la redundancia, a producir en su huerto escolar, ¿verdad? Entonces aquello ya involucra mayor movimiento, mayor cantidad de personas, de actores, ¿no? Dentro de la comunidad educativa, ¿no? Entonces justamente a eso están referidos los proyectos pilotos, ¿no? Y los proyectos de gran escala, por favor, Marta, con eso más. Em, Proyectos exitosos implementados con mayores recursos a nivel de programa, beneficiando a mayor cantidad de personas, a nivel departamental o nacional, ONGs, ministerios con alto presupuesto. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto que ha sido bastante amplio y que justamente se ha cerrado recientemente, ha sido, si es que ustedes se acuerdan, el Profocon, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes han llegado a desarrollar ahí su licenciatura, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos, por ejemplo, maneja bastante cantidad de presupuesto, estamos hablando de millones. Estamos hablando de bastante cantidad de personal que ejecuta y obviamente en este caso un ámbito de beneficiarios bastante amplio, ¿no? Estamos hablando a nivel nacional que han sido más de ¿cuántos? 500,000 o docentes o que han llegado justamente a tener su licenciatura, ¿no? Entonces, en el ámbito justamente nacional, normalmente llegan a ser implementados por instancias gubernamentales a través de ministerios y aquellas ONGs que tal vez tienen, por ejemplo, cabida, digamos, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, que tiene instancias en diferentes departamentos, o UNICEF, por ejemplo. No sé, creo que les comenté anteriormente, yo fui parte de un programa se llamaba el Proyecto de la Niña Indígena, que era un proyecto que empezó justamente para garantizar el acceso a las niñas a la educación, ¿no? Y la permanencia. Y este proyecto, por ejemplo, y algo que tienen que tomar en cuenta, empezó como un proyecto, primero, experimental, porque se llevó a ejecutar en un núcleo, supongamos, de una unidad educativa, de un distrito. Ya posteriormente pasó a lo que es la parte ya de un proyecto piloto, ¿no? A mayor amplitud. Ya cuando yo salí del programa, ya según me acuerdo, estaba proyectando a que se llegue a implementar a gran escala, pero no logró alcanzarse por el tema ya de presupuesto y parte política, ¿no? Entonces, los proyectos se llegan a ejecutar de esa manera, ¿no? Normalmente, para llegar a ejecutarse a una gran escala, inician en una etapa previa de experimental, pasan a proyectos pilotos, digamos, ya en un ámbito con mayor presupuesto y más cantidad de recursos, y a los proyectos de gran escala, lo que indicaba, ¿no? Es decir, proyectos grandes donde se moviliza bastante presupuesto, bastantes recursos humanos y materiales, ¿no? Para su ejecución, ¿no? Alguno a ver que quiera indicarme, no solamente el ámbito educativo, ¿no? Sino también el ámbito social, digamos, algunos proyectos que ustedes puedan
identificar a gran escala que se están ejecutando, que se han ejecutado, ¿no? Tal vez en el ámbito de las unidades educativas o ámbito social, ¿no? Que ustedes hayan visto. ¿Alguien que pueda poner algún ejemplo? A ver, díganme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Saliendo del ámbito educativo, me parece que son grandes proyectos los que han hecho el Mi Agua 1, 2 y 3. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, como usted indica, ¿no? Por ejemplo, Mi Agua 1 ha empezado con un ámbito específico, bueno, si bien, digamos, ha empezado con una primera fase, ha continuado posteriormente su ampliación hasta la tercera fase, ¿no? Entonces son ámbitos en el área, digamos, ya que tiene que ver social, que obviamente se han ejecutado a gran escala para beneficiar a una población que obviamente no estamos hablando de mayor cantidad a nivel de ciudad, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá de Santa Cruz, ah, por ejemplo, acá en las comunidades y en las provincias, no se tiene el acceso, por ejemplo, a agua potable, excepto que por perforación de pozos para justamente tener acceso al agua, ¿no? De subterránea, ¿no? Entonces, y esto recién a partir de hace unos 10 o años o más, recién se ha empezado justamente a ir a las unidades, a las comunidades por parte de los gobiernos departamentales, por parte del gobierno departamental y de los municipios, con presupuesto, inclusive esto empezó con presupuesto de la gobernación, para hacer la perforación de pozos y que en las comunidades, en la gran mayoría ahora tienen ya acceso al agua potable. Están haciendo agua de pozo, pero ya que es agua justamente que sale a la superficie a través de un pozo, ¿no? Que perforan. Y aquello justamente el mismo Estado, a partir de aquello, de esta experiencia, ha logrado, justamente ha financiado, ¿no? Otros proyectos similares, por ejemplo, en el caso de lo que es, como decía, agua 1, 2, 3, ¿no? Entonces, aquello es importante, ¿no? Porque en muchos de los casos, una vez que estos proyectos empiezan como pilotos, llegan a implementarse a gran escala con un financiamiento mucho mayor, ¿no? Y aquello justamente va a estar en función a que el proyecto sea útil, sea beneficioso y, ante todo, posterior a su implementación, se haya identificado que se han logrado cambios y se ha visto que realmente era necesario, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que siempre me gusta dar, por ejemplo, en relación a proyectos que muchas veces las ONGs o algunas implementaban y desde afuera viendo desde digamos, sin hacer un análisis previo, y por esto es importante, vamos a ver dentro de un momento en las etapas, la idea inicial, es el tema de un programa, una ONG que acá llegó a implementar para una nación indígena, para los ayoreos, cerca de acá de Santa Cruz, lo que era la parte, como ellos veían que los ayoreos eran migrantes o ya se habían llegado a constituir una comunidad. Entonces llegaron justamente a llegar a comprarles cerdos, ¿no? Cerdos de granja y eran bastante caros, ¿no? Trajeron creo de Europa, ¿no? La idea es que mientras estaba esta ONG, llegaron a comprar cerdos y llegaron a instalar, por ejemplo, en los lugares donde hacían la crianza, los corrales, todo era de cemento inclusive, y me acuerdo que eran cerdos que compraron, creo que los capones que llaman 20.000 euros, otro la hembra de 15.000 y llegaron a ser cruzar, o sea, obviamente mientras estaba el equipo técnico de los veterinarios, todo aquello, empezaron obviamente a tener sus crías, ya empezaron a comercializar y vieron que tenía
bastante frutos, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando concluyó este proyecto? Sucede pues que muchas veces las ONGs piensan también el que lleguen a implementar algo externo o vean eh, que, que el traer, digamos, algo que sin tomar en cuenta la ideología o la cultura de una nación o de un entorno, va a llegar a generar cambios y va a ser justamente, va a perdurar durante el tiempo. Cosa de que después de que concluyó el proyecto, a los 5 años volvió el financiador y se fue a la comunidad. Y en primer lugar, cuando llegó al lugar donde se debe implementar el proyecto, vio que estaba todo destruido, los potreros, o que es donde se tenía que criar a los chanchos. Ya no habían chanchos, ya no habían. Imagínense, habían chanchos de 20,000, el grande que era no sé qué, que son por razas, que valía más de 20,000 euros, ya no estaba, igual las crías. Y ahí fue cuando preguntó el financiador a uno de los ah, dirigentes de la comunidad, ¿no? ¿Qué había pasado? Y ahí fue cuando realmente entendió que primero es imprescindible al momento de implementar un proyecto en un determinado contexto, ya sea obviamente una comunidad o un entorno, es necesario llegar a identificar también la ideología y cultura de una región. Los ayoreos no son del tipo de cultura que son comercializadoras, ¿no? Ellos son más que todo un tipo de cultura que es migrante y que subsiste en base a los recursos que logra. Es decir, si es que le logran ustedes, tal vez, no sé, alguna vez han venido acá a Santa Cruz, venden flechas y todo aquello, es por la venta y directamente es para la subsistencia, ¿no? Entonces no es una cultura de tipo ahorrativa que quieren, digamos, monetizar y llegar a desarrollar un mayor capital económico, ¿no? Es de consumo, venta, consumo, aprovechamiento, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que para la primera con estos cerdos que valían bastante caros, se fue a la ONG y dice que ni siquiera a los 3 meses hubo un cumpleaños creo que era del cacique grande, algo así. Y no, pues allá fueron los cerdos, o sea, en el cumpleaños llegaron de diferentes partes de Bolivia y ahí pues al chancho que valía al cerdo que valía más de 20,000 euros. Lo hicieron pues chicharrón, igual a, a todo lo que habían dejado, ¿no? De esta ONG, ¿no? Entonces, hay muchos casos es que es imprescindible que inclusive nosotros como docentes tengamos que, y sabemos, ¿no? Que las características de los estudiantes, estudiar las diferentes, inclusive dentro de un curso, aunque tengamos, digamos, eh, dos cursos del mismo año, muchas veces sabemos que hay características especiales, ¿no? Y aquello hay que tomar en cuenta, obviamente, también lo mismo para los proyectos, ¿no? A ver, entrando ya a lo que son los tipos de proyectos, es lo que estamos viendo, ¿no? Los experimentales, decíamos, son pequeños, muchas veces son autofinanciados, lo que decía el profesor, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes, como decíamos al ejemplo, cuando han elaborado sus cartillas, ustedes mismos han tenido que ir a pagar la fotocopiadora, ¿no? Porque muchas veces sabemos que en los colegios o en las comunidades no tienen presupuesto para los padres de familia para llegar a cancelar una fotocopia, ¿no? Focalizado en un grupo específico para ganar experiencia, para aplicar y comprobar la teoría, ah, oportunidad de ensayo-error, minimizar riesgos grandes de pérdidas limitadas que se requiere mucho compromiso en este caso del que va a ejecutar. Y los pilotos, por ejemplo, ¿no? O financiados a mayor escala, se requiere un mayor tiempo a diseñar, ¿no? Es decir, ya como necesitan más presupuesto, obviamente van a necesitar mayor cantidad de, de tiempo para llegar a implementarse y a diseñarse, ¿no? Proyectos financiados por ONGs, como dice acá, muchas veces se hace con el formato de la ONG. Hay diferentes formatos y en este caso, por ejemplo, mañana les voy a presentar un formato casi universal que se maneja tanto por organizaciones no gubernamentales como también por instituciones estatales, ¿no? Entonces, es la estructura genérica que a partir de eso algunas ONGs o instituciones estatales complementan en función a la característica o en función también al área al cual llegan a desarrollar los proyectos, ¿no?
se requiere un mayor compromiso, muchas veces requiere a contraparte local, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ONG, como en este caso Plan Internacional, pone un presupuesto y el gobierno municipal un presupuesto, la comunidad, por ejemplo, la mano de obra, ¿no? Entonces, hasta, por ejemplo, para hacer un huerto escolar, supóngase, ¿no? Hay quien va a poner la mano de obra, padres de familia, ¿no? Entonces, si hay, no sé, por ejemplo, el tema del plástico, de toda la malla sombra que van a comprar, ahí va a ser la contraparte de la ONG, el municipio no se va a poner el cemento para hacer la pared, entonces dependiendo, ¿no? Para hacer, digamos, en este caso, un invernadero. Entonces, aquello justamente comprende, en este caso de proyectos, ya sean pilotos o financiados a gran escala, necesitan contrapartes de la comunidad, del municipio y de la organización no gubernamental, inclusive hasta estatal, ¿no? Entonces, aquello es fundamental a tomar en cuenta. Y lo que indicábamos, ¿no? Hace un momento en relación a que el proceso previo a desarrollar un proyecto o ejecutarlo justamente es la etapa de planificación, ¿no? Entonces, es clave esta etapa porque acá vamos a llegar justamente a delimitar el orden mediante el cual se va a llegar a ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, es importante considerar aquello porque algún proyecto que se ejecute sin planificación previa, obviamente pues que va a tener diferentes resultados que uno no va a saber qué resultado llegar a alcanzar, ¿no? Es decir, va a ser al azar, digamos, ¿no? Entonces, la clave de los proyectos justamente es que se encuentren estructurados sistemáticamente con actividades, ¿no? Que se vayan a alcanzar de manera cronológica en este caso, ¿no? Y acá ya llegamos a esta parte fundamental que tiene que ver con los modelos de planificación y de gestión, ¿no? Uh, y es fundamental esto, algo que quiero hacer hincapié. Esto ya, digamos, entramos en este momento a lo que es el proceso o el ciclo de un proyecto, ¿no? Y van a ver en los dos textos que les he subido a la plataforma, del de Juanita Hernández, toma en cuenta 3 procesos, es decir, planificación, ejecución y evaluación. Y hay otros autores, otras instituciones a nivel mundial que consideran este tipo de procesos que yo lo he visto mucho más integral y que normalmente se llega a llegar a implementar dentro de lo que es un proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hablar de lo que son los modelos de planificación y gestión de proyectos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dentro de lo que es la parte de un modelo de planificación, que dice que es una representación simplificada de los componentes y estructuras del proceso en las diferentes instancias del proyecto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que vamos a ver es que justamente el autor hace relación a que existe entre los más representativos modelos de planificación de proyectos. Los más conocidos son el PMI, en sus siglas en inglés, por ejemplo, que significa Project Manager Institute, que es traducido al español, es Instituto de Administración de Proyectos, ¿no? Eso de Estados Unidos. El otro tipo de modelo de planificación de proyectos es el SOP, ¿no? El Silhouette Project Plan, planificación de proyectos orientadas a objetivos, que es ahora inclusive que se está empezando a implementar, ¿no? El otro que es el Logical Framework and Log Frame, el marco lógico, ¿no? Es decir, a través del marco lógico que se llega a desarrollar como estructura o base para el desarrollo de proyectos, ¿no? Pero el que vamos a hacer mención para efectos, digamos, de que ustedes puedan concretar o estructurar, a ver de qué manera son los procesos generalmente que se llegan a desarrollar dentro de lo que es la parte del ciclo de proyectos, es el primero, ¿no? El PMI, ¿no? Que es el del Instituto de Administración de Proyectos, ¿no? Este modelo hace conocer que tenemos 5 procesos mediante los cuales se llega a desarrollar, o 5 etapas mediante las cuales se llega a desarrollar los proyectos, ¿no? A nivel general. El primero, que tiene que ver con procesos de inicialización. El segundo, con procesos de planificación. La tercera etapa, que va dirigida a los procesos de ejecución como tal. Después de esa etapa, existe una de proceso de control. Esta etapa de proceso de control, si es que acá existe
alguna, en este caso, algún resultado que indique que es necesario volver a replantear o llegar a planificar nuevamente, a reestructurar la planificación, pasa la planificación y vuelve a la ejecución, ¿no? Es por eso que es un ciclo. Y posteriormente, obviamente, nuevamente posterior a la ejecución, si es que ya se ve que se ha desarrollado conforme al objetivo principal que se quiere alcanzar y a la problemática que se quiere resolver, llega a su cierre, ¿no? Entonces, esos son las fases o las etapas que generalmente, desde mi experiencia, se llegan a desarrollar dentro de los proyectos educativos, ¿no? Y dentro de aquello, vamos a ver a continuación, vamos a iniciar con la primera fase, que tiene que ver con el proceso de inicialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de este proyecto de inicialización podemos identificar las siguientes actividades y productos que podemos llegar a alcanzar mediante este proceso, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de una visión general del proyecto. Y entre estos vamos a identificar, por ejemplo, el primer punto, por ejemplo, que nos hace mención a que debemos reconocer que merece la pena llevar a cabo un proyecto. Es decir, tenemos que plantearnos la idea y consultar o preguntarnos dentro de nuestra mente si es que alguna problemática que identifiquemos en nuestra unión educativa merece que nosotros llegamos a estructurar un proyecto como tal, o simplemente mediante una acción concreta se va a llegar a solucionar un determinado problema, ¿no? También tenemos que identificar y definir el problema o situación generadora, ¿no? Entonces acá ya, por ejemplo, como es una etapa de inicialización, ya vamos mentalmente haciendo ese proceso o análisis con colegas, mediante charlas, análisis, debates, así, hasta se puede dar en la misma reunión de, no sé qué tenga ahí de consejo los lunes, o inclusive cuando sale, no sé, algunas veces en el recreo, alguna charla que tengan entre colegas y hayan identificado alguna problemática, ¿no? Supóngase de respeto, de la equidad de género, de igualdad de género, no sé, en la comunidad, supóngase, ¿no? Que han visto que no se da aquello. Entonces, llegar a identificar la problemática, ¿no? La situación que genera esa etapa inicial. Luego también podemos ver una de las acciones, es el de determinar lo que se va a realizar en el proyecto. Es decir, acá ya por lo menos tenemos que ir pensando a grandes rasgos, sí, obviamente ya eso ya cuando se llegue a la etapa misma de planificación se va a llegar a sistematizar o a estructurar, pero acá ya ir viendo de qué manera se va a poder llegar a realizar ese proyecto. Y acá vamos a justamente pensar o preguntarnos si es que realmente va a poder ser alcanzable el desarrollar ese proyecto, ¿no? O sea, aquí tenemos que pensar si es que un proyecto es viable, y ahí es etapa, entra la palabra viabilidad, analizar si es que es viable o no, ¿no? Por ejemplo, supóngase yo veo en mi unidad educativa, no sé, que hace falta, no sé, que los estudiantes accedan a las nuevas tecnologías, supóngase, ¿no? De información. Específicamente hablamos que quiere implementar un laboratorio de computación en una unidad educativa, digamos, que es de nivel primario, ¿no? Yo lo veo importante, interesante, obviamente, ¿no? Que es necesario. Pero acá justamente viene esa pregunta, ¿no? Si es que va a ser viable ese proyecto, si es que yo lo voy a ejecutar en un tiempo definido y voy a alcanzar llegar a implementar. Entonces, obviamente, estamos hablando de un presupuesto alto, mínimamente, si es que son arriba de 10 computadoras y no logro que llegue a encontrar un financiador. Ahora estamos hablando de un presupuesto de alrededor de unos, no sé, unos 2.500 a 3.000 dólares, el equipamiento y todo aquello, 4.000 dólares más el cableado, todo aquello. Y obviamente también ver si es que voy a poder apalancar o gestionar esos recursos, ¿no? Entonces, para aquello justamente es necesario ver y determinar si es que va a poder ser realizable ese proyecto, ¿no? Definir también las finalidades del proyecto y los resultados esperados, obviamente ya engranando todo aquello que tiene que ver con la parte de identificar los resultados que se alcanzarían mediante el proyecto y el alcance, ¿no? Es decir, la cobertura, si es que va a ser para los estudiantes, si es que va a ser para la unidad educativa,
en el ámbito social, si es que va a ser, por ejemplo, para una comunidad o para un barrio, póngase, si es que es un proyecto que tiene que ver con la parte ya un tanto más social, ¿no? La segunda etapa, y en este caso, por ejemplo, hablando de productos, el producto principal que se quiere lograr es una visión general del proyecto y decisión para su planificación. Esta etapa es la fase, como dice como cuando uno dice, ¿no? El dibujo de un foquito, ¿no? Cuando uno se le enciende el foco y dice, bueno, tengo esta idea, hay esta problemática, puedo alcanzarlo, entonces es la visión general del proyecto, si es que voy a lograr alcanzar aquello. Y obviamente el concepto del proyecto como tal, ¿no? Ya uno vaya generando una estructura mental, ya sea a nivel de colegas o personal, ¿no? La segunda etapa que tiene que ver con el ciclo es los procesos de planificación. Y en este caso, acá ya, si es que hemos pasado esa etapa previa de idea inicial, y acá nosotros llegamos a definir las acciones y las actividades y tareas que vamos a estimar, los recursos, costes y plazos, ¿no? Prácticamente, en la planificación entra ya la concreción de la idea inicial que habíamos tenido, ¿no? Y entonces acá, obviamente, acá es lo que le conlleva normalmente lo que hablando, digamos así, a palabras claras, es el trabajo en gabinete, ¿no? Trabajo, typear, transcribir, analizar, debatir, sistematizar, hacer, digamos, reestructurar, si es que conlleva seguramente muchos aspectos después de ir planificando, vamos a ver qué aspectos que dentro del proyecto hayamos identificado que no van a ser concretas, nos lleva nuevamente a reestructurar y a volver a planificar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la clave para esta etapa es que se hagan listas de actividades y tareas necesarias para llegar a los resultados deseables. Y en los textos van a haber ayudas, por ejemplo, en el texto de Juanita Hernández, va a haber justamente ayudas de cómo, ejercicios de cómo enumerar, ¿no? Un listado de actividades y tareas necesarias, ¿no? Y en este caso tienen que ser secuenciales, como decíamos, ¿no? Es decir, no puedo dentro de mi planificación ya directamente, si es que es con el ejemplo que les decía, un proyecto de equipamiento, supongamos hay una ONG que trabaja en la comunidad y que tengo la opción que esa ONG financie la compra de computadoras, entonces no voy a directamente en mi lista de actividades, voy a poner directamente, supóngase, capacitación a los docentes para la enseñanza con los recursos, con las herramientas tecnológicas, ¿no? Después al último voy a estar poniendo recién procesos de adquisición, procesos de cotización, o en este caso también de análisis de tipo de computadoras que se necesitan para el gabinete. Entonces tiene que ser secuencial, ¿no? Y ahí es justamente lo que tiene que ir engranando las ideas de ya sea una persona o el caso del equipo de docentes que va a plantear el proyecto, ¿no? Entonces tiene que ser secuencial, es lo principal, ¿no? Muchas de las veces ya nos vamos dando cuenta cuando vamos haciendo este listado que cierta actividad es prioritaria o es antes que una, ¿no? Entonces ahí se van moviendo las diferentes actividades bajo este listado que se va a realizar. Secuenciar las actividades de manera más eficiente posible. Es decir, que no estemos redundando o disgregando actividades que son una sola o pueden consolidarse en una sola actividad y llegando a duplicar esfuerzos, ¿no? Entonces, aquello es principal y analizar. Una vez que ya tengamos el listado de actividades, empezar a identificar cuáles son aquellas que se repiten y llegar a concretarles una sola, ¿no? Definir un cronograma y atribuir recursos a cada actividad programada, y es lo que justamente mañana vamos a ir viendo con la estructura, de qué manera se hace aquello, y obviamente previa estructuración de lo que es las actividades, ¿no? Entonces, para aquello ya es una vez que tengamos, por ejemplo, lo que es la parte de las actividades, acciones, obviamente, primero, digamos, identificación de la problemática, justificación, ya vamos a ver las diferentes acciones o propuestas que vamos a desarrollar, las actividades, posteriormente ya el cuadro de cronograma, ¿no? En el cuadro de cronograma, como su nombre lo dice, ya definimos los tiempos y las actividades que vamos a desarrollar en orden cronológico y tratamos de identificar en ciertas semanas, en ciertos días, en el cual se vaya a ejecutar un proyecto. Como decíamos, los proyectos tienen una vida útil definida.
Si es que, por ejemplo, yo voy a desarrollar un proyecto dentro de mi unidad educativa que tenga que ver con el tema del reciclaje y reutilización de, no sé, de la goma, elaboración en base con gomas de movilidades para, de artesanías, elaboración de artesanías con llantas de movilidades para venta. Entonces, por ejemplo, todo ese proceso me va a llevar, no sé, unos 3, 4 meses, ¿no? Hasta que desarrolle una feria, supóngase. Entonces, en el caso de los huertos escolares va a estar en función al calendario, obviamente, en este caso al clima, ¿no? Al calendario agrícola, digamos, ¿no? No voy a estar empezando mi proyecto de huertos escolares, supóngase, empezar a sembrar en diciembre, siendo que tengo que hacerlo en una etapa del ciclo, digamos, agrícola, considerando, ¿no? Aquello justamente es imprescindible, ¿no? Que tomemos en cuenta también estos tiempos que debemos definir, ¿no? Cuando desarrollemos en este caso ya sea un huerto, un proyecto de huerto escolar, y también cuando desarrollamos otro tipo de proyecto, ¿no? Identificar el tiempo que nos va a llevar en su ejecución hasta su evaluación y cierre, ¿no? Luego definir procedimientos de seguimiento y evaluación, lo que decíamos, ¿no? Necesariamente dentro de la planificación ya tenemos que identificar el cronograma, primero, las tareas, actividades, el cronograma, el cuadro de recursos y también los procedimientos y la misma evaluación, ¿no? Mediante qué instrumentos vamos a evaluar el alcance de los objetivos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay lo que se quiere es el producto que no se llegue a desdoblar actividades en vano, que se llegue a concretar un cronograma, un presupuesto, que se llegue a concretar un presupuesto y un documento de plan de proyecto, ¿no? Y un documento concreto ya que nos sirva para la ejecución del proyecto. El tercer paso que tiene que ver con la ejecución, ¿no? La organización, coordinación y dirección de equipo, ¿no? Acá ya prácticamente estamos hablando ya cuando se llega a implementar el proyecto, ¿no? Una vez que normalmente, por ejemplo, los organismos no gubernamentales lo que hacen es ver, una vez que ya lo presenta en el proyecto, es decir, en la segunda etapa, el plan, el proyecto, el documento como tal lo presentan, o uno presenta a la organización no gubernamental, o a una instancia ya sea municipal o departamental, lo aprueba y ya sigue esta fase, ¿no? ¿Qué es esta fase? La fase de ejecución. Y para esta fase hay que tomar en cuenta, ¿no? Organización y coordinación de equipos. Y esto conlleva, si es que es un proyecto grande, muchas de las veces, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales o municipios tienen que contratar personal especializado, ¿no? En diferentes áreas. La atribución de tareas o funciones, ¿no? A los integrantes del equipo. Si es que es dentro de la unidad educativa, obviamente, allá delimitar las tareas y funciones de los docentes dentro de este proyecto, ¿no? Resolver conflictos y problemas, obviamente, cuando se vaya ejecutando el proyecto, siempre va a generarse algún tipo de idea, algún tipo de problemática o conflicto, ¿no? Ya sea con los beneficiarios o el contexto donde se va a llegar a ejecutar, inclusive hasta por el tema factor climatológico, ¿no? Que muchas veces no se han previsto, o inclusive aunque se han previsto, pero han sido ya en estos años por el tema del calentamiento global, sabemos que los climas son más extremos, ¿no? Y lo estamos viviendo, ¿no? Acá, por ejemplo, en Santa Cruz, nunca se había visto en esta época que hay este tipo de, digamos, inclusive están ya en algunas partes están con sequías y acá ya con inundaciones en muchos valles, ¿no? En 3 días, en 2 días que llegan a llover, pero de manera torrencial, ¿no? Entonces, aquello también justamente son conflictos y problemas que se van a generar hasta con la misma población, ¿no? Puede ser que haya conflicto con algún dirigente, algún padre de familia, por ejemplo, ¿no? Que no esté en contra de que su hijo esté, por ejemplo, con el tema del reciclaje de llantas para elaborar artesanías, que no quiere que su hijo esté haciendo aquello y aquello justamente se lo va a llegar a tener que tratar el equipo o el docente que esté ejecutando ese proyecto, llegar a consensuar. Y para aquello es clave en todo proyecto, antes de la ejecución, en el proceso de planificación, la socialización con los actores, ¿no? Para que no ocurra lo que muchas veces ha ocurrido con proyectos grandes, ¿no? Y programas grandes que ya cuando se está ejecutando, recién socializan, ya es cuando encuentran justamente la resistencia a la ejecución de ese proyecto.
¿no? Por eso es que es importante que todo proyecto sea participativo, como decíamos en un principio, ¿no? Tanto de los actores, de los que va el equipo de coordinación, el equipo multidisciplinario, como también de los actores que se van a beneficiar de la implementación de los proyectos, ¿no? Entonces, aquello es importante, ¿no? Y garantizar la provisión de recursos para realizar la planificación. Es decir, en este caso, cuando inclusive desde un proyecto pequeño, ¿no? Por ejemplo, como decía el profesor, las cartillas. Supóngase que ha pedido un presupuesto, un aporte de los padres de familia de 2 bolivianos, ¿no? Para fotocopiar. Y al momento supóngase, no sé, de imprimir o inclusive de ir a fotocopiar, usted no se había dado cuenta que la fotocopia, la hoja valía no 15 centavos, sino 20 centavos. En este caso ya toda la cartilla fotocopiada y engrampado le sale 5 bolivianos, ya no 2 bolivianos, ¿no? Entonces ahí justamente es donde uno, cuando no prevé, no llega a proyectar y a provisionar de manera adecuada el recurso que va a necesitar, tanto económico como recurso material, es cuando se generan los problemas, las diferentes dificultades en la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, acá es importante, ¿no? Como productos, la atribución de tareas al interior de los integrantes que componen los equipos que van a ejecutar los proyectos, y también los productos y servicios que se les va a llamar, ¿no? A través de la planificación, ¿no? Es imperativo, ¿no? Que se definan, ¿no? Identifiquen los productos que se van a llegar y servicios que se van a llegar a implementar o también a alcanzar, ¿no? Eso es necesario. Y bueno, la otra etapa que tiene que ver con lo que es el control, ¿no? El seguimiento a la ejecución del proyecto. Y esta es una de las igual importante que las otras, porque al final acá, a través de esta etapa, nos va a poder visualizar e identificar las diferentes desviaciones, como dice acá, o tal vez, no sé, que se generen a partir de diferentes acciones que no sean, actividades que no se han llegado a implementar tal como estaban previstas, ¿no? Que necesariamente han hecho que desarrollen otro tipo de actividades, otro tipo de tiempos, ¿no? En función a lo que estaba planificado, ¿no? Y para esto, obviamente, si es que se identifica que se ha desviado algunas actividades o, o acciones, entonces necesariamente hay que adoptar acciones correctivas, ¿no? Para mantener el curso. Entonces, reestructurar dentro de lo que está ya planificado, reescalonar, dice, ¿no? Las actividades de proyecto a medida de lo que sea necesario, ¿no? Y también adecuar los recursos disponibles al alcance del proyecto. Muchas veces cuando ya está concluyendo el proyecto, durante el proceso de mitad de término, de evaluación de mitad de término, entonces ya identifican el recurso que falta y las actividades que aún siguen por ejecutar. Ya es cuando justamente se hace el ajuste presupuestario, ¿no? Esta etapa es normalmente una de las claves para las organizaciones no gubernamentales, porque ellas la llaman la evaluación de medio término, cuando ejecutan proyectos que duran 5, 7 o 10 años, ¿no? Entonces, esta etapa, ¿por qué la llega a ejecutar de manera necesaria? Porque ellos cuando estén en mitad de término, supóngase si son de 5 años el proyecto, a los 2 años, o 2 años y medio, 3 años, llegan a hacer una línea, partir, digamos, un cierre, no cierre permanente, pero sí una división, y hacen la evaluación de lo que se ha llegado a ejecutar, ¿no? Los pros, contras, los alcances, las dificultades, los problemas, los logros. Y a partir de aquello, justamente, como indica acá, se adecuan los recursos disponibles al alcance del proyecto, se llegan a reestructurar las actividades que se tienen pendientes de los proyectos para que, y en este caso, nuevamente, se entre al proceso de planificación, ¿no? Entonces, es que, por ejemplo, en el proceso de control indica, sale de las reuniones de control o de evaluación que, no sé, ha habido el presupuesto
o más bien dicho, no se ha ejecutado de manera correcta las actividades relacionadas a capacitaciones, supóngase, ¿no? Después no se ha alcanzado a que se pueda llegar a implementar, a invertir, a hacer la compra de equipamiento para 5 comunidades, ¿no? Por el costo. Entonces, en base a aquello, en base a ese informe, se vuelve al proceso de planificación para que se replantee y se vuelva al proceso de ejecución, ¿no? Esto no significa que va a volverse a ejecutar nuevamente el proyecto desde cero, sino de las etapas faltantes o de aquellas actividades o acciones que no se han logrado ejecutar todavía, ¿no? Entonces, o inclusive, si es que normalmente si es que son actividades que se van a continuar ejecutando durante el tiempo restante del proyecto, entonces se ajusta el enfoque o la metodología de esas actividades, ¿no? Para que se pueda alcanzar los objetivos. Y la última etapa, que tiene que ver con el cierre y evaluación de los resultados del proyecto, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya la etapa final y que esto generalmente es, inclusive dentro de las ONGs e instituciones estatales, inclusive desarrollan otros proyectos para evaluar o para que se cierre un proyecto grande, ¿no? Es decir, llegan a licitar o elaborar proyectos ya complementarios para que se puedan ejecutar proyectos de cierre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la evaluación de los resultados del proyecto va ligada a lo que es la parte de verificar, analizar y evaluar los resultados alcanzados, ¿no? Entonces, acá ya es el proceso de evaluación final de resultados y ver los alcances que se han tenido. También elaboración de informes finales, ¿no? Entonces, normalmente si es que alguno ha trabajado en su unidad educativa o ha tenido el contacto o coordinación con diferentes ONGs o inclusive a nivel de programas o proyectos que se han cerrado por parte del Estado, siempre la etapa final es la que justamente es donde prácticamente tienen que recabar toda la documentación y respaldo de todo lo que se ha logrado ejecutar con el proyecto, ¿no? Entonces, aquellos es las estructuración o sistematización de todos aquellos documentos que se han generado a partir de la ejecución del proyecto y se llegan a sistematizar para que ser presentados como un informe final, ¿no? Y eso siempre, por lo menos lleva hasta inclusive en algunos de los casos, hasta 4, 5, 6 meses, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto del cual se ha llegado a ejecutar, ¿no? Y obviamente consolidar lo aprendido con el proyecto, formular nuevas propuestas, ¿no? Es decir, dentro de las recomendaciones siempre va a estar el de que se puede llegar a reestructurar o llegar a plantear un nuevo proyecto, nuevos enfoques mediante los cuales se llegue a implementar, ¿no? En base a los aprendizajes, nuevos proyectos que se llegue a generar para llegar a complementar o continuar con este proceso que ha sido seguramente exitoso, ¿no? Es dependiendo de la evaluación que ha tenido, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, entre los resultados que tenemos, podemos identificar informes de evaluación, resultados alcanzados, informes finales, ¿no? Que es lo que generalmente se logra llegar a concretar, ¿no? Dentro de lo que es la parte de lo que es ya los proyectos finales, ¿no? Bueno, a ver, entonces hemos estado ya querido llegar hasta lo que es la parte del ciclo de proyecto, esta sesión, porque hemos visto importante ya que ustedes conozcan, esto le voy a compartir enseguida al responsable de la plataforma de Creative para que lo suba y también les pase las diapositivas por WhatsApp para que vayan haciendo la lectura. Pero también, como les decía, en la plataforma hemos subido los materiales, van a ver, les voy a compartir, que tienen que ver con... Ya está. A ver, se les ha subido. Entonces, les decía que acá tenemos este primer texto que se les ha subido, que se les ha compartido, que es de Juanita Hernández, que es diseño de proyectos, se le titula este.
¿no? Entonces, este documento ya está como material principal junto con el otro, con el que les indicaba, con el de Barbosa, que es este. Este material es específicamente un texto que nos ha costado conseguirlo por el tema de que es actualizado y hace un análisis el autor mucho más analítico y también reflexivo en relación a las diferentes partes de los proyectos, ¿no? Entonces, de acá justamente estamos tomando en cuenta las etapas de lo que son los proyectos, ¿no? Y obviamente, por el tiempo del módulo que nos lleva, lo que les recomendamos es hacer una lectura del material. Les vamos a también, ya se habilita igual foros para que en base a eso vayan ustedes haciendo las respuestas en función a la lectura del material. Y acá vemos justamente, ¿no? Las etapas que les hemos socializado y los conceptos, ¿no? Entonces, a partir de esto, ya ustedes pueden hacer una lectura mucho más profunda, ¿no? Pero el de Juanita Hernández, el de diseño de proyecto, es un material bastante sencillo, que inclusive, si es que ustedes pueden ver, es un material que ha sido editado en el año 94, ¿no? Es un material acá de Bolivia, ¿no? De la Universidad NUR, pero que es un material que pese a que ha pasado los años, actualmente es utilizado, ¿no? Por varias, o sea, en relación a la parte participativa, sobre todo de la estructura, de todo lo que conlleva la estructuración de los proyectos. ¿Por qué? Porque normalmente el enfoque de este proyecto, de este texto, se basa en lo que es la parte de educación, diríamos, comunitaria, y que justamente busca la participación al momento de elaborar de los proyectos, la participación de la comunidad, ¿no? Entonces, aquello es importante para que ustedes tomen en cuenta y hagan la lectura de este material. Inclusive hay diferentes actividades que les hacen que les plantean para que puedan ir desarrollando las diferentes etapas o fases o inclusive de diseño del proyecto, ¿no? Entonces, y como les decíamos, otro material que les hemos subido, que vemos bien interesante, que esto en base a esto, mañana vamos a avanzar, es esto, ¿no? Mañana les voy a plantear justamente una actividad en base a este material, que son herramientas, ¿no? Son más de 80 herramientas para el desarrollo participativo. ¿Qué tiene que ver esto? Y esto les va a servir inclusive a ustedes para lo que es la parte, inclusive a desarrollar actividades dentro del ámbito educativo, algo que tenga que ver con lo que es un momentito, por favor, les voy a compartir, acá está. Por favor, voy a mover esto, es que no se está queriendo ver. Un momento, por favor, quiero compartir, no se está pudiendo mostrar, acá está. Sí, ya. Ya, entonces lo que les decía, en este texto les va a servir, y el objetivo justamente mío ha sido que puedan tener herramientas que les permita desarrollar no solamente para la elaboración de proyectos, sino obviamente para el ámbito tal cual educativo, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay herramientas para cada etapa de lo que son los proyectos, ¿no? Primero, digamos, el tema de técnicas de diálogo, observación y dinámica de grupo, de aplicación general, ¿no? Diálogo semiestructurado, diálogo clave, miembros del hogar, grupos enfocados, grupos de trabajo, lluvia de ideas, observación de participantes. Para la etapa del diagnóstico, por ejemplo, perfiles de grupo, estrategias de vida, mapa social, líneas de tiempo, líneas de tendencia, gráficos históricos. ¿Y qué es lo interesante de este material? Porque le estamos compartiendo como complementario porque ustedes van a poder ver en la plataforma y justamente son en función a cada actividad, lo que les plantea es los pasos que deben seguir, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Para el diagnóstico, ¿no? Perfil del grupo, dice. Entonces, tenencia de tierras, por ejemplo, propietario, arrendatarios, colonos, ¿no? Entonces, para
Ahora sí, ¿no? Creo que no se estaba... ¿Me escuchan ahora, no? Hola. Ahora sí. Sí. Entonces, lo que les indicaba es que son actividades y estrategias que les va a servir y que espero en base a estas, por ejemplo, seguramente van a desarrollar algún proyecto que posteriormente, más adelante, lleguen a implementar, ¿no? Inclusive, es para su proyecto de aula, para el PCT, ¿no? Por ejemplo, estas estrategias son totalmente participativas y donde no solamente, digamos, va a ser una encuesta como tal, ¿no? Sino va a desarrollar a través de la participación de los integrantes, ya sea de los maestros o de los estudiantes, va a generar a través de una actividad lúdica o dinámica, en este caso, el de llegar a concretar información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algo que realmente llegamos a aplicar en los proyectos es el mapa parlante, ¿no? Y este mapa parlante, por ejemplo, es interesante porque esto se aplica en las comunidades y en los barrios también. ¿Y qué es lo interesante de este tipo de herramienta? Que lo que hacen es los integrantes o actores que justamente se les reúne al inicio para el diagnóstico de un proyecto, se los junta y lo que hacen es identificar un mapa de su barrio o comunidad donde identifican el acceso ya sea, por ejemplo, a la posta sanitaria, al hospital, a la escuela, a la policía, al mercado, ¿no? Entonces ahí van identificando si es que son de acceso fácil o de acceso difícil, a cuánto tiempo están de la ciudad o a cuánto tiempo del centro, dependiendo, ¿no? Y en función a aquello, justamente ellos van planteando las diferentes, van identificando diferentes necesidades, se van dando cuenta de diferentes aspectos que se pueden mejorar dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, como les decía, están acá en este texto que está ya subido a la plataforma, planteado con sus objetivos, el material requerido, el tiempo y la metodología que van a desarrollar, ¿no? La línea del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los casos, cuando estamos ya tal vez a algunos les ha pasado, si es que han trabajado en provincia o en la misma unidad educativa, para hacerlo con nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, para saber la historia de la unidad educativa, desde su creación hasta la actualidad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se puede hacer una línea del tiempo, ¿no? Algo que se puede presentar a la comunidad, ¿no? Y ahí es donde se hace el estudio con los padres de familia, con las personas mayores, se hace un análisis con el director para ver en materiales dónde está algún documento que haga constar quién ha sido el primer docente, por ejemplo, que ha iniciado con la educativa. Muchas de las veces sale información que antes en la comunidad no se pensaba, ¿no? Y aquello se le puede llegar a socializar en un acto cívico, así como una línea de tiempo. O sea, son actividades donde justamente logran la participación de la comunidad y obviamente ¿por qué? Porque se está hablando o se está desarrollando o queriendo verificar o queriendo identificar problemáticas o necesidades propias, ya sea de la unidad educativa o como también de una comunidad o un barrio, ¿no? Entonces, este material es complementario, nuevamente les reitero, que esperamos que les siga posteriormente, ¿no? Que lo hemos visto que es bastante completo, ¿no? El principal, obviamente, en los cuales nos estamos basando son el de Juanita Hernández, y también el de Barbosa, ¿no? Como les decíamos, ¿no? En base al cual se está desarrollando, ¿no? Lo que es la parte de lo que se les ha ido exponiendo hoy día, ¿no? Entonces, ya con esto vamos a estar concluyendo el día de hoy. El día de mañana vamos a estar ya entrando a la estructura como tal del proyecto, por la importancia de que ya ustedes vayan viendo, ya aterrizando, ya mañana igual les vamos a subir la estructura que hemos identificado, que es una estructura que meramente se llega a utilizar en los diferentes proyectos, y obviamente a partir de este formato que les socializamos, obviamente nuevamente reiteramos que es un formato, no, diríamos, en común o universal que se maneja para los proyectos,
pero aclarando que obviamente, ¿no? Alguna institución, hasta el mismo neoeducativo o el gobierno municipal o la gobernación o el Estado o alguna ONG les va a pedir algún tipo de, les va a dar otro formato, no otro formato, sino otro proyecto con diferentes otros complementos o elementos, pero el que le vayamos a analizar el día de mañana es uno que se maneja muy en común, ¿no? A nivel ya sea local, nacional y también otros países, ¿no? Entonces, eso es lo importante para que ustedes ya tengan esa estructura y sobre la base de eso ya vayamos aclarando los diferentes puntos que entran en cada complemento, ¿no? En cada parte, ¿no? Y a partir de eso, ya el día de mañana, una vez que hagamos eh, por diferentes el análisis de la estructura de las diferentes partes del proyecto, ya tendríamos ya toda la siguiente semana para que ustedes presenten su proyecto, ¿no? Que les decimos nuevamente, se lo van a subir a la plataforma, ¿no? Considerando que ya mañana sería, digamos, una de las sesiones ya donde tengamos ya que concluir con el tema de ya la elaboración como tal del proyecto, ¿no? Para aquello, como les digo, hagan la lectura del material nuevamente de diseños de proyectos de Juanita Hernández y también de Barbosa, ¿no? Que está en la plataforma. El otro ya va a ser complementario, ¿no? Para que cuando tengan que ejecutar lo lleguen a tomar en cuenta, ¿no? Las herramientas que les indicábamos, ¿no? Bueno, espero haber no sé si es que hay algunas dudas. Yo espero que ya seguramente mañana van a tener algunas dudas en relación a conceptos, pero hoy día lo que hemos querido justamente abarcar ha sido toda la cuestión de conceptualización hasta llegar a esto que queríamos, la estructura, ¿no? Le voy a compartir enseguida al encargado de la plataforma, como les decía, lo que es la diapositiva para que inmediatamente les comparta, haga una lectura de aquellos rápidamente, sobre todo la del ciclo de proyectos y ya mañana, y no se olviden, ya ir respondiendo en el foro y también la actividad, ¿no? Que se les ha dado para que vayamos avanzando sobre eso. No sé si es que tienen alguna duda ya para que vayamos cerrando. Creo que no, ¿no? Bueno, con esto ya creo que mañana vamos a participar más con diferentes ejemplos. Voy a solicitarles que inclusive cuando participemos igual que la anterior vez, habilitemos igual nuestros micrófonos, nuestras cámaras, ¿ya? Bueno, entonces ya con esto estamos cerrando hoy día. Agradecerles también la espera de la media hora por el tema climatológico acá en Santa Cruz. Y mañana nos estaríamos viendo a las 7, ¿sí? ¿No? Mañana vamos a empezar puntual, por favor, para que concluyamos hasta las 9 de la noche. Muchas gracias. Ya mañana nos estamos viendo. Que tengan buenas noches. Buenas Hasta noches, mañana, gracias. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas